Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal y hoy os voy a hacer un vídeo sobre la próxima luna nueva en Géminis. El- Aquí en Europa el próximo día 15, en América será el día 14 por la noche, aquí el 15 en la madrugada. Una luna nueva que aparentemente a primera vista es muy tranquilita porque no hace ninguna conjunción demasiado exacta, no hace aspectos demasiado exactos. Entonces parece una luna ligera y divertida, pero cuando miramos un poco más a fondo la carta que ahora la compartiré, nos vamos dando cuenta de que tiene un contenido y tiene un contenido profundo, importante, de mucho cambio, de, de da la sensación desde hace tiempo ya, ¿es? No solo con esta luna, sino con todos los grandes aspectos de los transpersonales, da la sensación de punto de inflexión. Eh, yo al menos vivo bastante estos tiempos con esa sensación de punto de inflexión. O sea, estamos yendo hacia algo en lo personal y en lo colectivo. Estamos yendo hacia algo diferente, nuevo, que es difícil de prever, que es difícil de darle forma. Y esta luna nueva, una luna nueva que siempre es una semilla, eh, bueno, pues es una semilla de cambio, es una semilla de algo que todavía no podemos darle forma, no podemos hablarlo abiertamente y tiene los aspectos que acompañan esta luna, tienen mucho que ver con esto. Entonces vamos a entrar en la carta. Esta es la carta de esta próxima luna nueva y vamos a ver los aspectos más destacables de esta carta. Por un lado, Sol Luna en Géminis es una superluna, pero es una luna nueva, entonces no la veremos, pero es superluna en el sentido de que la luna está muy cerca de la Tierra, está casi en su perigeo y aquí ya podemos ver el porqué. Estamos en el grado 24 y en el grado 20 está el eje Lilith-Príapo. Príapo es el perigeo lunar, o sea, es el punto más cercano a la Tierra de la Luna. Lilith es el apogeo lunar, es el punto más alejado. Como esta luna nueva se da a 4 grados, a 4 o 5 grados de Príapo, ahí entendemos el por qué es una superluna, porque está muy cerca de su perigeo, de su punto más cercano a la Tierra. Después entraremos en las implicaciones, las reflexiones que podemos sacar de esta luna nueva acompañada de Príapo. Un aspecto muy destacable en esta luna es que Urano, que también está en el signo de Géminis, Urano hace cuadrada partil con el eje nodal. Ahí ya vemos el punto de inflexión. O sea, Urano, que es cambio, disrupción, novedad, futuro, lo que está por venir, pero que es imprevisible, que no podemos, por eso no podemos darle forma, por eso no podemos saber el qué precisamente. Pero es interesante esta T cuadrada con el eje nodal. Encuentro muy interesante en esta luna nueva porque precisamente lo que nos está invitando esta semilla es a abrirnos, a sembrar una semilla de apertura a aquello a lo que no sabemos darle forma todavía. O sea, es una semilla de apertura, no es una semilla concreta, es una semilla de abrirse a formas de pensar que de momento son impensables, a pensamientos que todavía no hemos tenido, a, a reflexiones que están por hacer. Y me parece, tiene ese contenido poético esta luna nueva, ¿no? O sea, tiene un contenido poco concreto, pero poético en el sentido de que es una semilla de apertura
a lo creativo, al pensamiento creativo. Entonces, este me parece un aspecto muy destacable. Por otro lado, por supuesto, tenemos que mirar el regente de esta luna, que sería Mercurio en Cáncer. Un Mercurio que ya está en zona de sombra, entró en zona de sombra en el grado 6, avanzará hasta el grado 26, que es precisamente donde se sembró la semilla conjunta, donde hubo esa conjunción, ese nuevo ciclo entre Júpiter y Venus en el grado 26, 25, finales de 25, 26, se encontraron Júpiter y Venus, o sea, se abre un ciclo conjunto de Júpiter y Venus, un ciclo creativo, o sea, un ciclo expansivo. Mm, ahí se siembra una semilla. Mercurio va hasta ese grado 26, hace toda su retrogradación por Cáncer otra vez hasta el grado 6 y después, cuando vuelva a pasar directo sobre ese grado 26, empezaremos a entender bien qué sembraron Júpiter y Venus. Ahora lo he hablado con bastantes personas, ¿no? Estos días. Um, por supuesto, se habla y se cae con mucha facilidad en los tópicos, ¿no? De conjunción de los dos benéficos en Cáncer con Júpiter exaltado en Cáncer. Fantástico, ¿no? De fantástico, fantástico para todo el mundo, ¿no? O sea, sigue dependiendo primero de la carta de cada uno, o sea, si esa conjunción se hace en oposición o en cuadratura con el Sol, con la Luna natal, con Venus o con el mismo Júpiter o con Saturno, pues igual no tan fantástico. O sea, igual Júpiter ahí pone la lupa sobre alguna tensión. Entonces, tendemos en general los astrólogos a caer un poco en los tópicos, ¿no? De el día más feliz del año, Júpiter-Venus, conjunción Júpiter-Venus. ¿Qué día más feliz del año? Pues dependerá de cada persona, ¿no? Dependerá de cada situación, de cada circunstancia. No, no tiene que ver con el día más feliz del año, ni mucho menos. O sea, eso es una simplificación de lo que es un clima astral, que siempre es algo general. Eso siempre se tiene que aplicar en la carta natal y tiene muchas capas de interpretación. O sea, el mismo ejemplo, o sea, una persona me comentó que tuvo una intoxicación por marisco y que lo pasó fatal. Bueno, Venus rige los venenos, Júpiter los aumenta y Cáncer tiene que ver con el estómago. Entonces, mm, también se puede manifestar de esta manera en lo cotidiano, ¿no? Entonces, no. A veces caemos inconscientemente, es inevitable en simplificaciones, pero la astrología tiene muchísimas complejidades y muchísimas capas distintas que hay que entender en cada caso, o sea, hay que entender en cada carta natal y hay que entender en cada caso particular. Um, entonces, ahí se siembra una semilla y Mercurio está recorriendo ya, o sea, toda la información desde ese grado 6 hasta cuando Mercurio en agosto ya, a principios de agosto, la primera semana de agosto o la segunda, Mercurio vuelve a pasar directo por ese grado 26, toda la información que se mueva en Cáncer, pues probablemente en temas familiares, en temas sensibles también, memorias emocionales, que pueden removerse bastante durante esta temporada. Toda esta información empezará a ser mucho más clara cuando Mercurio salga de sombra en el grado 26 en agosto. Entonces, estemos atentos a toda la información que se mueva ahora, eh, porque va a ser importante en ese ciclo conjunto que durará unos 9 meses, ese ciclo conjunto entre Júpiter y Venus. Esa información nos va a ayudar eh, a a subir un poco el nivel o a salir del surco. Si estamos en un bucle, pues esas informaciones nos van a ayudar a, a salir de ese surco y poder seguir
evolucionando en nuestra propia espiral, que a veces parece un bucle, pero no es un bucle. Vamos pasando una y otra vez por las mismas temáticas debido a nuestro programa, y esta lunación tiene mucho que ver con nuestra programación, eh, que ahora hablaremos de esto, pues permite poco a poco ir abriendo eh, nuevas líneas dentro de nuestra programación, que siempre es la base, pero no, de alguna manera no, intentamos no quedarnos atrapados en esa programación, ¿no? Vamos ampliándola, vamos ampliando nuestro territorio poco a poco. Entonces, esa información va a ser muy importante para poder reprogramarnos un poquito y poder ampliar nuestra perspectiva de la vida, nuestra perspectiva, nuestro propio territorio, lo llamaría yo también. Entonces, ¿por qué tiene que ver con la programación? Primero, pues, estamos hablando de el eje Géminis-Sagitario, que es el eje del conocimiento, el eje de la comunicación. Es una luna nueva en Géminis, que tiene mucho que ver con el pensamiento, con la comunicación, con esa mm, con cómo interpretamos la realidad, o sea, cómo entendemos la realidad. Entonces, Sagitario, donde está Lilith, tiene más que ver con el programa impuesto desde Júpiter, tanto en lo familiar como desde lo social. O sea, por eso os he puesto este cuadro, que es un fondo y un marco, que viene a ser un poco lo que quiero explicar aquí también. O sea, somos fondo y marco de pensamiento, de acción, tenemos un trasfondo transgeneracional, cultural, religioso, puede ser o no, puede ser no, lo tenemos. O sea, formamos parte de una cultura que, aunque no seamos religiosos, también conforma una manera de pensar. Tenemos ese trasfondo y tenemos un marco que es nuestro condicionamiento mucho más inmediato, desde que nacemos hasta el momento actual o hasta que morimos, pero ese marco tiene una cierta movilidad, ¿no? Entonces vamos jugando con el fondo y el marco, vamos em, intentando mm, hacer poroso el marco para que podamos irlo ampliando, para que pueda tener un poco más de flexibilidad y no sea tan rígido, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con el pensamiento, esta lunación. ¿Qué pienso? Mm, es una respuesta o sea, es una pregunta que no tiene una respuesta fácil. Pues no está tan claro lo que uno piensa, porque lo que uno piensa está conformado por pensamientos y por verdades que nos han sido impuestas o que nos han sido dadas. Y pensamos a partir de ahí. Pero el pensamiento, de alguna manera, toma forma cuando hablamos, toma forma cuando escribimos, cuando le damos forma. Parece que ese es nuestro pensamiento, pero es más bien, me da la sensación de que es más bien un flujo continuo de información que se mueve dentro de ese fondo y dentro de ese marco, em, y vamos ahí, vamos pescando para dar forma a algo que después consideramos nuestro, lo que yo digo, lo que yo comunico, lo que yo pienso. Pero eso siempre está condicionado, o sea, siempre está... em, Esto me hace pensar en el filósofo francés Derrida, que hablaba de la deconstrucción. Él decía, somos lo que decimos, o sea, somos el texto, pero también somos lo que omitimos. O sea, somos aquello que comunicamos, pero también somos aquello que callamos. Y yo diría más, somos aquello que callamos conscientemente, pero también somos aquello que callamos inconscientemente. Y en
en la comunicación lo mismo, ¿no? O sea, decimos, eh, comunicamos algo de forma consciente, pero al mismo tiempo comunicamos de forma inconsciente. Um, no somos del todo dueños de aquello que pensamos, aunque creamos que sí. Entonces esta luna, como está en la oposición y esto forma parte de un yod, que también es la segunda figura que es muy interesante, es este yod con Marte en Tauro, con Mercurio, regente de esta luna, en Cáncer, que hacen el sextil, esto es el dedo de Dios, es el yod, y por otro lado se completaría por el eje Lilith-Príapo. Lilith-Príapo, que sería este punto medio con dos semisextiles. A veces se le llama yod boomerang, o sea, es un yod completo, de alguna manera. Es muy interesante también, porque ahí Lilith Priapo, ese eje toma un protagonismo en esta lunación, aparte de Urano. O sea, Urano es creo, el que dibuja el fondo, y Lilith Priapo es el eje que dibuja ese marco más rígido. Con Lilith en Sagitario, que son de alguna manera esas verdades que nos son dadas, que nos son impuestas, que tomamos como buenas, pero que a través de ellas negamos partes de nosotros. O sea, pensamos que pensamos de una determinada manera, pero ¿hasta qué punto no pensamos de esta manera porque nos han dicho que hay que pensar así? O sea, que hay que pensar así, que esto es verdad y aquello no es verdad. Que esto está bien, que eso es muy de Sagitario también, que eso está bien y aquello está mal. Entonces, para, para, para pensar que pensamos bien, pensamos una determinada cosa y no la otra. Ahí Lilith en Sagitario, al mismo tiempo se puede revelar un poco o sea, puede haber una parte nuestra que dice, oye, que se hace esa pregunta, ¿no? ¿Yo realmente qué pienso? Pues igual no estoy de acuerdo con estas grandes verdades que nos impone la sociedad, ¿no? De lo que está bien y lo que está mal, o de lo que hay que pensar, porque esto además cambia constantemente con los tiempos, ¿no? O sea, lo que hay que pensar ahora no es lo mismo que lo que se tenía que pensar hace 20, 30 años, y si miramos toda la historia, pues mucho menos todavía, ¿no? Entonces, igual hay una parte de esa Lilith que se puede revelar. Em, También creo yo que esta Lilith en Sagitario, en la punta del yod, puede hacer aparecer eso, falsos discursos, puede sacar a la superficie falsos discursos, tanto propios como ajenos. O sea, el tema es que nos demos cuenta de que hay algo en el discurso que realmente no nos resuena. O sea, no. Entonces, falsos discursos, y en lo cotidiano también, cotidiano, en lo colectivo, en lo político, por ejemplo, pues pueden aparecer grandes mentiras que ya no se sostienen de alguna manera. Y con Príapo en Géminis, Príapo en Géminis se plantea mucho, oye, mis pensamientos de lo cotidiano, ¿hasta qué punto son míos? O sea, el Príapo tiene mucho que ver con los deseos ajenos que hemos adoptado, eh, porque esto nos ha aportado aprobación o nos ha aportado aplauso por parte, cuando somos niños, por parte de los padres, pero esto después se repite, ¿no? O sea, como una persona que acaba estudiando una carrera y acaba dedicándose a una cosa que en el fondo no tiene nada que ver con su propio deseo, sino que es un deseo que, para tener la aprobación del árbol familiar o de su entorno, pues ha decidido estudiar aquello, tomar esa dirección en la vida, tomar la otra. Así hay muchas pequeñas decisiones en nuestro día a día que, con Príapo en Géminis, habría que plantearse si realmente son nuestros deseos.
Y con Priapo en Géminis también hay que plantearse si realmente esto que estoy diciendo o esto que estoy pensando, si es mío. Um, si yo lo siento como una verdad mía o es una verdad impuesta desde Sagitario, ¿no? Por una autoridad, de alguna manera. Entonces, um, hay hay una puesta en duda de las verdades y también de las propias verdades. Entonces, esta luna, por eso encuentro tan interesante esa presencia de Urano en esa T cuadrada, ¿no? O sea, esta luna es esta invitación a abrirnos, a tener un pensamiento propio que nunca lo es del todo, ¿eh? O sea, tampoco, no hay que, creo que es una falsa ilusión el pensar que no, soy totalmente creativo y tengo un pensamiento totalmente propio. No, no, somos sumas de muchas cosas y es un buen momento para al menos, para empezar, para poner en duda esas pequeñas verdades en Géminis o para poner en duda nuestro propio pensamiento y abrirnos a la posibilidad de una recombinación de información, de una cierta creatividad. O sea, dentro del marco que tenemos podemos hacer ese marco poroso para que pueda entrar la luz por esa grieta, para que pueda ah, entrar y, como me decía el otro día una persona, también salir la luz, o sea, para que pueda salir nuestra luz a través de esas grietas, haciendo recombinaciones, am, diría que casi poéticas, porque la poesía se dedica en gran parte a hacer esas recombinaciones originales, ¿no? Pero recombinaciones creativas de formas de interpretar nuestra existencia. Entonces, Urano ayuda bastante en este proceso. Es un poco, me venía a la mente el tema de uno más uno es dos, ¿no? O sea, el tema de lógica básica. Esto se toma como una gran verdad jupiteriana. Uno más uno es dos. Bueno, pues resulta que desde lo cotidiano de Géminis, uno más uno no es siempre dos. Y esto es así. Y se pueden poner miles de ejemplos, pero una nube y se junta con otra nube no hace dos nubes, hace una nube. Un montón de naranjas más otro montón de naranjas no hace dos montones de naranjas, hace un montón de naranjas más grande. Así puede haber en lo cotidiano, hay miles de ejemplos um, que pueden parecer muy absurdos, pero que nos abren esa grieta a decir que no, que uno más uno no tiene por qué ser dos. Hay otras posibilidades, hay otras combinaciones. mm, y me hace pensar al mismo tiempo un poco en este tema de los pensamientos, ¿no? O sea, em, dos pensamientos que se combinan no hacen dos pensamientos, hacen un nuevo pensamiento. Entonces, ahí uno más uno tampoco es dos. O sea, entonces no nos cerremos, no nos enmarquemos en un marco rígido de pensamiento como el uno más uno es dos, que tiene, por supuesto, sus aplicaciones matemáticas y también es verdad, pero no es la única verdad. No es, y es la verdad que se nos ha impuesto, ¿no? Bueno, pues resulta que uno más uno pueden ser muchas cosas. En, y con los ejemplos que he puesto, uno más uno es uno, por ejemplo. Pero de la misma manera que puede ser uno, puede ser infinito. Entonces, no nos cerremos a que podamos irnos encontrando, sobre todo en los próximos 6 meses, con cosas totalmente impensables
desde uno mismo, ¿eh? O sea, en el mundo también, por supuesto, pero o sea, es muy probable que vengan cosas muy, muy, mm, muy poco previsibles, pero en lo personal también veo interesante abrirnos a lo que todavía no somos capaces de pensar, abrirnos a ser creativos, a encontrar posibilidades que ahora todavía no vemos, pero que se irán desarrollando en los próximos 6 meses. Mm, Y verlo no desde, porque el ser humano cuando no tiene el control, de alguna manera, de la situación, el control de Virgo, puede caer en cierta desesperación. Y ahora cuando Mercurio haga su retrogradación, ahí se va a reordenar mucha información para que después le veamos el otro lado, ¿no? O sea, el no saber lo que pensamos en lo concreto tiene una capacidad creativa tremenda, tremenda. No, lo que no hay que dejar es de pensar. O sea, hay que seguir pensando y seguir haciendo, como diría este Tauro, este Marte en Tauro. Hay que seguir haciendo, ah, pero sin estar atados a, a una verdad o a cómo han sido las cosas, ¿no? O sea, abrámonos a nuevas posibilidades. Entonces, este yod que os hablé del eje, os he hablado del eje Lilith-Priapo, pero que hace Marte en Tauro en quincucio con Lilith y Mercurio también en quincucio con Lilith. El yod es una figura que se resuelve, por eso lo llaman el dedo de Dios, es una figura que se resuelve mucho más por el dejar de hacer, por el soltar, y en este sentido podríamos hablar de soltar ciertas verdades inamovibles, soltar la rigidez de nuestro marco de pensamiento, pero es una figura que se llama el dedo de Dios porque está en manos de Dios, no está en nuestras manos. ¿Esto qué quiere decir? Que en vez de conseguir las cosas por nuestra voluntad, o sea, resolver esta incomodidad que genera un yod, porque los quincucios y los semisextiles son aspectos de desconexión, de invisibilidad, sobre todo el quincucio. Um, Resolver la incomodidad que nos genera la incertidumbre propia del yod y la posible sensación de frustración que puede generar un yod, resolverlo no depende de nuestra voluntad ni de nuestro esfuerzo, sino que depende del soltar, del dejar de hacer, precisamente. Dejar de agarrarnos a el pensamiento conocido, dejar de agarrarnos a las grandes verdades conocidas. Entonces, el primer yod, que sería Lilith Tauro, yo creo que está muy relacionado en esa creencia mm, que está como muy cristalizada desde como una verdad, desde Sagitario, que no podemos llevar una vida tranquila, plena, abundante, desde Tauro, desde la calma, desde la conexión con lo corporal, con la tierra. O sea que esto de alguna manera, o sea, sí se puede, pero idealmente, después en la práctica vivimos en un sistema y vivimos en un mundo donde nos empujan constantemente a la productividad, al superarse, a ser la mejor versión de ti mismo. Y toda esa presión nos distancia de ese ir haciendo de Marte en Tauro muy conectado con lo real, muy conectado con nuestros propios ritmos orgánicos, eh, con nuestra propia energía corporal de Tauro. Entonces parece como que el mundo nos prohíbe tomárnoslo con calma y nos niega también la sensación de seguridad en Tauro. Esto es una programación. O sea, nos programan para el estrés constantemente y nos aprietan para que haya estrés. Nos programan para que
para que dejemos de pensar que esto es posible y que estamos en una carrera, en una rueda de hámster, eh, que hay que seguir pedaleando, hay que seguir corriendo en esta gran carrera para obtener abundancia, seguridad, calma, cuando precisamente saliendo de la rueda de hámster, es mucho más probable que conectemos con esa abundancia, seguridad y calma, por supuesto. Entonces ahí está ese quincucio, ¿no? Esa desconexión, porque se nos niega desde Lilith, se nos niega, eh, se nos prohíbe hasta cierto punto esa sensación. Y el segundo yod, que sería el que nos da, por eso el sextil entre Marte y Mercurio, que es un sextil, es un avance, es un aprendizaje. El segundo yod, con Mercurio en Cáncer, que va a hacer todo ese trayecto por Cáncer, toda esa retrogradación, es el que nos indica qué cuentos nos contamos, o sea, y cómo nos hablamos a nosotros mismos, cómo nos tratamos, cómo tratamos también, cómo nos llevamos con esa zona de descanso y de seguridad que es Cáncer también. O sea, estamos hablando de Tauro y de Cáncer. Son dos signos muy conectados con el cuidado, con una cierta seguridad, una cierta sensación de necesidad de protección y de seguridad en esta vida, ¿no? Entonces, ahí, mm, pasando por supuesto por los dos semisextiles por Príapo, en esta semilla que se planta en esta luna nueva, pues muy buen momento para replantear. mm, ¿Cómo nos narramos? ¿Cuáles son esos cuentos que nos contamos y que nos hemos creído porque nos los han hecho, nos los han contado así? Entonces, igual lo que toca durante todo este tramo de Mercurio en Cáncer es cambiar el cuento que nos contamos, cambiar nuestra narración, la narración sobre nosotros, en primer lugar, cómo me narro a mí mismo a través de mi memoria emocional en Cáncer, cómo me narro a mí mismo, pero también cómo narro la vida, cómo narro mis vínculos cercanos, eh, qué, qué- qué cuentos me cuento que de alguna manera nos quieren imponer para que no se dé el cambio, para que no haya creatividad de pensamiento, para que estemos en un marco sólido, y no nos salgamos de ese marco, ¿no? Entonces, eh, hay una evolución de la propia narrativa que puede ser muy interesante, y con ese Urano, con una vista hacia el futuro y hacia lo imprevisible, hacia la creación de nuevas narrativas, y con Marte también hacia nuevas formas de estar en el mundo, nuevas formas de activar nuestra energía. um, y igual hay que empezar a narrarse, a contarse que una vida tranquila, mm, con su disfrute, una vida creativa, es posible. Lo que pasa es que va a depender de nosotros, va a depender de nuestra propia apertura, va a depender de hasta qué punto disolvemos nuestro propio marco para que podamos tener una perspectiva más amplia. Hay más aspectos, por supuesto, pero yo creo que estos son los aspectos principales. Venus ya está en Leo, por eso el Venus, que es regente de Tauro, de ese Marte en Tauro, eh, también pone el acento en esa creatividad leonina, en el disfrute a través de la creatividad. Entonces yo veo una luna nueva, muy interesante, algo compleja, porque nos invita a poner en duda nuestro propio marco de pensamiento
y a flexibilizarlo sin saber lo que nos espera del otro lado. Simplemente a abrirnos a la incertidumbre y, por lo tanto, también a dejar entrar energías nuevas, a dejar entrar eh, pensamientos impensables y, por lo tanto, poder avanzar de forma creativa. Bueno, yo creo que esto es lo más importante de esta lunación. Gracias por estar ahí. Siguen abiertas las inscripciones para el taller del día 27 de la carta heliocéntrica. Eh, Os la aconsejo muchísimo. Es un momento muy interesante en lo personal y en lo colectivo para la humanidad. Es un momento muy interesante empezar a enfocarnos a esa evolución, ese camino hacia el sol, ese camino de maduración. Eh, entonces, os aconsejo muchísimo el taller. Muchas gracias por estar aquí y hasta el próximo vídeo.